¿Qué tal, mis amigos? Gusto de saludarlos. Gracias por eh, visitar nuestro espacio. Aquí estamos como Gabriel, como cada semana. Sí, dar gracias a Dios por esta semana que estamos acá revisando su palabra en la sexta lección ya de este trimestre. ¿Qué tal? Aquí estamos para encontrarnos con ese enemigo interno. ¿Qué será ese enemigo interno? Así es, ese es el título de la lección que vamos a tener esta semana. Oye, es un tema muy importante dirían, la salud espiritual. Y entender esto parece que vamos a ir creciendo bastante en la vida espiritual. Así es. Así que oremos. Empecemos, oremos. Santo Dios, acompáñanos con tu bendición al considerar los pensamientos de la lección de esta semana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quería proponerte lo siguiente. Hay 5 puntos realmente claritos ahí en la lección de esta semana. Y me gustaría resumirlo en 2 palabras o en parejas de palabras. Por ejemplo, la primera es comentar un poco de lo que significaría la derrota aplastante. El capítulo 7 habla de una derrota tremenda, con costos muy altos. Después está la humillación triste. Como resultado de lo que pasó, viene una humillación, una reacción, y de la cual también tenemos que comentar un par de cosas importantes. Después está la investigación lenta, para ver qué sucedió, qué pasó, por qué razón se produjo esa derrota. Después está el pecado oculto. Y aquí nosotros necesitamos tener claridad. Porque como el resultado fue tan tremendo, tan trágico, Desastroso. que tenemos que ver cuál es la diferencia. Porque en realidad Acán pecó, pero también lo hicieron Josué y el pueblo, porque ellos no consultaron a Jehová. Así es. Tuvieron el pecado, qué sé yo, de la presunción. Entonces vamos a ver esto de diferencia. Vamos a profundizar un poquito más sobre todo en ese tema. Ahí. Y después, como una segunda oportunidad, fue justamente lo que yo llamo emboscada redentora. Así que vamos a ver eso, ¿te parece? Me parece muy bien porque aparte esta viene a ser una lección bastante interesante desde lo histórico y también desde lo eclesiástico ahí para guardarlo en nuestros corazones. Bueno, los capítulos 7 y 8 son la temática, especialmente el capítulo 7, donde relata toda esta tragedia, que comenzando el verso 1, el verso 1 enseguida comienza a decir que hay un problema, hay un pecado presente. Así es. Solo que Josué no sabe. Pero en todo caso, el hecho de no saber no lo justifica por lo que viene a continuación. ¿Te acuerdas que habían ellos obtenido una victoria enorme? ¿Te acuerdas? La victoria de ver a esa ciudad inexpugnable caer estrepitosamente. En Jericó. Y cómo ellos pues barrieron con esa ciudad e hicieron tal cual el Señor les dijo. ¿Sí? Ellos hicieron esa ronda, ¿te acuerdas? Y bueno, y al séptimo día ellos rodearon 7 veces, ellos gritaron y se vinieron abajo Los muros. Los muros por acción de Dios, no por acción de ellos. Así y es. Bueno, ellos aprendieron muy bien los códigos, el código de las guerras santas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahora venía otra ciudad. ¿Te acuerdas cómo se llama esa ciudad? Tengo una confusión, pero a ver si usted me sopla. ¿Cómo se llama la ciudad? La ciudad de Ai. 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 No se me va a olvidar más. Ahora, ahí también la misma táctica, ¿no? Así como Josué mandó espías a Jericó, envió espías a Ai. Pero los espías vinieron con un informe, no sé cómo lo ves tú, pero un informe un poquito, a ver, suficiente. Porque el informe decía, bueno, mira, en realidad la ciudad no es muy grande, la gente aparentemente no es tan conflictiva, y de acuerdo con lo que vimos nosotros, lo que vimos del ejército,
Yo creo que con 2.000 a 3.000 personas de nosotros La podemos hacer. la podemos hacer y podemos hacer el trabajo perfectamente. Así que, eh, entonces yo veo ahí suficiencia. Claro, se estaban jactando también de lo que había pasado ya con Jericó y... Bueno, ellos, Jericó, eso sí que era un desafío enorme, ellos no tenían cómo. Claro. De manera que al pedir la asistencia del Señor, tú sabes que se presentó como el Jesús, Exactamente. se presentó como aquel guerrero que iba a dirigir todo y está ok. Pero la ciudad de Ai, el Señor no se reveló de la misma manera, porque me imagino que el Señor pensó que todo iba bien, Claro. no habría problema, ellos iban a seguir los códigos que correspondían, más Josué como que también fue influido por ese mismo espíritu Se confiaron mucho. y mandaron a 2.000, a 3.000 soldados, que tú sabes que los israelitas no eran un ejército Preparado. profesional, pero aún así ellos, con lo que tenemos, podemos. Y ese asunto fue lo lamentable. Sí. ¿Ya? Pero fíjate que eso, si bien es cierto, son cosas que también nos pasan a nosotros, como que vemos que las cosas de este mundo no son tan graves como parece. Claro. En realidad, de cuidarse en eso, ahí donde cometemos los errores. Sí, ahí nos confiamos mucho que podemos hacerla nosotros sin necesidad de intervención de nadie y ahí es donde queda el problema después. Sí, lo que me llama la atención es Josué. Porque Josué ya tuvo un problemita con no consultar a Dios. Y ahora otra vez se atrevió a ir adelante sin consultar a Dios. Claro que, si mal no recuerdo, fue con el tema de los Gabaonitas, algo así, el pueblo. Claro, esa inclinación a no consultar a Dios, a confiar que las cosas se pueden dominar así. En realidad el pecado es tan brutal, es tan grande, tan grave, que yo no lo puedo realmente pesar livianamente, en realidad. Y entonces ocurrió esta desgracia, y esta desgracia ocurrió más bien por el pecado que estaba allí. Exacto. Claro, ellos reaccionaron. ¿Te acuerdas cómo reaccionaron ellos cuando vieron la derrota? Cómo los de Ai, el ejército de Ai salió persiguiendo a los de israelitas y murieron 36 personas. Uno dice, bueno, es poco, en realidad es poco, al lado de todos los muertos que podrían haber en una batalla. 36 muertos no es una baja considerable. Pero 36 personas es mucha gente. Además, son 36 familias que se vieron afectadas por una noticia terrible, triste, de perder a un ser querido en la batalla, una batalla que perfectamente se puede evitar. Exactamente. Hay batallas que no reportan peligro según uno, pero son batallas que necesitamos tomar en cuenta a Dios igualmente. Entonces, podemos resumir en que no consultar a Dios es un problema. Segundo, mirar en menos. Exactamente. O sentir suficiencia propia. Y lo más, diría, terrible es que había un pecado no resuelto. Ellos se humillaron. Esa reacción de humillarse, de sentirse, diría, ofendido, o más bien decepcionado por esa derrota. Estaban consternados todos, tanto Josué como los ancianos ahí. Pero ¿sabes qué? Quiero destacar algo de aquí. Porque claro, ellos acostumbraban a hacer eso. Tú ves que en el desierto muchas veces ellos criticaron, cuestionaron. Ellos incluso dijeron, ¿por qué no hiciste venir a morir aquí al desierto? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Esa era la canción. El pensamiento y todo cíclico también. Reiterado, solo que acá Josué como que se une a ese tema. Solo que Josué tenía una motivación distinta. Este es el punto de esta parte, que es la humillación triste. Es que él sentía temor a que el nombre de Dios fuese deshonrado entre los gentiles. Así es.
Los demás pudieron mostrar su decepción, pero en Josué había una motivación distinta. Y yo creo que eso también debe ser una preocupación muy grande en nosotros, de cuidar el nombre de Dios, porque así está estipulado en la Biblia de que nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos, al final dan o gloria a Dios o deshonramos a Dios. Sí, sin duda es una gran responsabilidad que tenemos nosotros en la actualidad. Y algo más, ¿por qué te digo esto? Porque Dios está en tela de juicio delante del universo, ¿no es cierto? Es como un juicio que se está haciendo a Dios y nosotros tenemos que el deber de vindicar el nombre de Dios. Así es. ¿Ya? Esa parte, allí, lo que destaco eso, ¿no es cierto? El temor que tenía Josué. Entonces, tenemos que tener un testimonio fuerte para que realmente sea un testimonio al mundo del nombre de Dios. No es honrarlo. Ya, hemos visto la derrota aplastante, ¿no es cierto? Y las razones de esa derrota. Como consecuencia de la humillación. Pero la razón central es el pecado que existía. El otro, a continuación, es no consultar a Dios, porque Dios hubiese dicho enseguida, ustedes no pueden ir a la batalla hasta que arreglemos esto. En relación a la humillación, esta humillación triste es destacar la motivación de Josué, ¿cierto? Y a continuación viene la investigación lenta. Dime, Gabriel, ¿tú crees que Dios sabía el problema o no sabía? Lo sabe todo, así que claramente sabía todo lo que estaba aconteciendo en ese momento ahí con el pueblo de Israel. Ya, ¿sabía quién era el que había causado todo? Sí. Causado, sabía. De todas maneras. Y dime, ¿y por qué razón él hizo todo un proceso? Yo lo veo más que nada en atención, por ejemplo, lo que nosotros establecemos en las leyes hoy en día de dar un justo proceso, de que la gente igual espera que él como que asuma la responsabilidad y él señale que fue el que cometió. Entonces, como dentro del libre albedrío que Dios nos dio a cada uno de nosotros, yo siento que lo que él espera, y por eso se tardó tanto, es que él asumiera la responsabilidad, en este caso Acán. Claro, o sea, cuando se anunció que había un proceso. Mira, primero Acán tiene que haber sido testigo de cómo los soldados vinieron de vuelta derrotados. Y él sabiendo todo, ¿no es cierto?, de cuando uno hace algo y las consecuencias, él tiene que haber tenido esa ocasión para decir, oye, nosotros no obtuvimos la victoria y debe ser porque yo tomé algo que no correspondía. Exactamente. No, ese fue el primer aviso. El segundo aviso es cuando se anunció el proceso, cuando se informó de que había un pecado en el pueblo, en medio, porque se analizó por qué razón se vino esta derrota. Dios le reveló claramente cuál era la razón y ahora venía a descubrir dónde está el problema. Fue una segunda instancia que se le dio a Acán para que pudiese asumir la responsabilidad. Y esa investigación tuvo un tiempo, porque tuvieron que buscar entre las tribus, ¿cierto? Después entre las familias de Sera de Isaí. Después hay la tribu de Judá. La tribu de Judá. La tribu de Judá, muy bien. Los demás esperan aquí, porque aquí está el problema, en la tribu de Judá. Cuando dijo tribu de Judá, Acán tiene que haber dicho, ¿y la familia? ¡Wow! Claro. Aquí nosotros tenemos, ¿por qué no reaccionamos y vemos y entregamos lo que nosotros tomamos? Aquí, bueno, no pasó nada. De ahí fueron con la familia de Sera. Después la familia de Sera, y cuando se acordonó ahí en la familia de Sera, Acán tampoco dijo nada. Se quedó callado. Sí. Y después de la familia de Sera, se tomó al líder Sabi. Sí. Era evidente que el asunto venía, ¿no es cierto? Así. Claro, temprano iban a llegar a él, pero el tema es que en esa instancia él siempre se quedó callado. Acán cayó y al final llegaron a Acán.
Y Acán ahí cayó, porque tuvo que decirle a Josué, ¿qué Claro. hiciste? ¿Qué? A ver. Y acá se ocupa una palabra original que significa tanto alabar como confesar. Exacto. Por eso que Josué le dice, bueno, Acán, alaba a Dios, pero en esa alabanza Y era confesar su pecado. era confesar su pecado. Pero lo interesante es que aun cuando Acán confesó su pecado, no pidió perdón. Es tremendo. Ojo. No obstante, Dios lloraba por la dureza de su corazón, demostrada en cada llamada que le hizo al arrepentimiento. Oye, es tremendo eso, como que el pecado que me gustaría analizarlo a continuación, el que cometió Acán, eh, como que cierra todos los sentidos, toda la capacidad de razonar, toda la capacidad de pensar, y hasta que prácticamente ya no se pudo hacer nada con él, porque no sentía ese arrepentimiento genuino que debió haber sentido, y ninguno de su familia. Sí, no, yo igual me imagino esa escena ahí, Josué teniéndolo casi acorralado para que confesara su pecado, si bien es cierto, pidió perdón, pero no hubo ningún dejo de arrepentimiento de nada de esas cosas, entonces igual es como súper fuerte. Oye, ahí en el Nuevo Testamento hay una enseñanza bien interesante, dice que si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Exacto. O sea, la mirada, porque me imagino que acá, cuando estaban viendo todo los despojos que habían, se fijó en un manto babilónico, lo miró, lo consideró, y después si no cortamos ahí en la vista, ahí cuando consideramos las cosas que no corresponden, viene a continuación los pies, como el acercamiento, ¿no es cierto? Y si tu pie es ocasión de caer, córtalo. Y al final tu mano, cuando extendemos la mano para ir a tomarlo, córtalo. O sea, hay instancias para cortar, para... Ninguna de esas se dio en el caso de Acán. Bueno, como el resultado es tan terrible, nosotros necesitamos qué originó eso. Claro. Y en esta parte que habíamos dicho del pecado oculto, nos gustaría saber cómo esto de que hay un pecado que nos destruye directamente. Bueno, fíjate que en el Salmo 32, ahí nosotros encontramos 4 tipos de pecados en 2 versículos. Ya. Por ejemplo, está Hatak. Te voy a decir los nombres originales, ¿no es cierto? Hatak. Hatak es errar en el blanco. Es intentar hacer lo correcto, pero siempre nos equivocamos. Segundo, como consecuencia de lo mismo, es distorsión moral, y la palabra es awon. Y la distorsión moral es que hay algo interno nuestro que está distorsionado, como falla de fábrica, ¿no es cierto? Y que pensamos, hablamos y todo se distorsiona. Mucha facilidad para esto, porque tenemos un problema interno allí. Y tercero es eh, que es chataj, que se traduce como pecado de rebeldía. Wow. Ese pecado es un pecado porque yo quiero hacerlo. Yo sé que está mal, yo sé que ofende a Dios, pero yo quiero hacerlo. Y lo hago con toda, ¿cómo se llama? Con toda emoción, con toda dedicación, lo hago sabiendo que está mal. Eso es chataj. Y la última es remillá. Remillá es el pecado de la falsedad, de cuando tú muestras algo que no eres. Es lo mismo que ese pecado de la hipocresía que Jesús tanto atacó, ¿cierto? Ese sepulcro blanqueado que por fuera la verdad parecéis hermoso, más por dentro está lleno de pudrición. Ese es remillá. Entonces tienes 4 nombres para referirse a 4 tipos de pecado. El que afectó a Acán fue el de la rebeldía. El de la rebeldía. Y yo quiero que leamos números 15, 30 y 31 para ahondar un poquito más en esto, porque si hay algo que debe quedar claro es esto, del problema del pecado que nos afecta y de la cual
hay uno de ellos que de sí o sí nosotros necesitamos tener claridad con el fin de evitarlo de todas maneras. El pecado se debe evitar en todas circunstancias, pero esta es el pecado que te lleva a la misma muerte, y no, el perdón no se puede aplicar porque este es el pecado en el cual la persona no siente arrepentimiento ninguno. ¿Qué dice? Versos 30 y 31. Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y el 31 dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Uy, Wow. está claro, ¿no? Si aquí no hay, diría, un problema de comprensión, está claro. Dice con soberbia, si hiciera algo con soberbia, ultraja a Jehová, ¿no? Insulta, la palabra ultrajar es insultar a Jehová. Ahora, la segunda declaración o el segundo versículo dice que tuvo en poco la palabra de Jehová. Claro, no toma en serio la palabra de Dios. Lo menosprecia. Y además que menosprecia sus mandamientos, sus principios. O sea, poner en cuestionamiento lo que Dios dice. Y cuando uno pone en cuestionamiento lo que Él dice, es porque yo tengo una idea mejor. Yo creo que lo que yo estoy haciendo es mejor de lo que dice Dios. Claro. Y eso es, diría, es una de las características de este mundo relativo que vivimos. En que cada uno tiene su verdad, cada uno piensa lo que quiere. Hay una frase muy peligrosa, Gabriel. Dice, con el derecho de pensar libremente. El derecho de pensar, como si nosotros con el pensamiento pudiéramos ofrecer algo mejor de lo que Dios me quiere dar. Ahora, una cosa que también me llamó la atención, que un material que yo tengo que voy a dejar ahí en la descripción del video, para que usted lo lea completo, que es un análisis justamente de estos dos versículos, pero vamos a extraer solamente un dato que está acá, que tiene que ver con el análisis léxico de soberbia. La soberbia viene de la palabra Beyaf Ramá, y que quiere decir con mano alzada o con mano levantada. Y esta es una frase que usamos mucho nosotros, y que decir, oye, cuidado con levantarme la mano. Claro. Indicando que en esa actitud está el desafío a la autoridad, especialmente entre hijo y padre. Cuando un hijo le levanta la mano a la mamá o al papá, desafía la autoridad del papá, no toma en cuenta lo que dice la mamá o el papá. Eso es, diría, el centro de la rebeldía, como el caso de Acán. Acán lo que hizo es levantó la mano contra Jehová. Y eso es un tema muy serio. Sí. Y no solamente él, sino toda su familia. Porque toda su familia estaba en antecedentes de lo que habían hecho. Y trataron de ocultarlo o de tapar esto, que también es algo que muchas veces sucede. Y cuando alguien comete un terrible pecado, tratamos de taparlo, tratamos de racionalizarlo, tratamos de justificarlo, y no para no confesarlo, porque confesar ya es un primer paso. Pero la confesión en forma voluntaria, no porque alguien te diga, oye, confiesa, ya te pillamos, así que confiesa. Claro. Como el caso de Acán. Ya te pillamos, así que confiesa. Generalmente esa confesión no va acompañada del perdón. Porque acá, de acuerdo al registro bíblico, Acán no pidió perdón. Después de confesar lo que había hecho, con lujo de detalle, él dijo que había visto un manto babilónico muy bueno. Nadie está discutiendo si era bueno o era malo, o si era malo hay que desecharlo, y si es bueno hay que retenerlo. No, había que no tomar porque Dios lo había dicho. Y claro, uno dice, bueno, este es muy bueno, ¿cómo se va a perder esto que es tan bueno? Claro. ¿Cómo se va a quemar esto que es tan bueno? O sea, nosotros podemos tratar de justificar de mil maneras, pero cuando dice Dios que eso no corresponde o no se debe tomar, no se tiene que tomar. Y se acabó, porque el Señor es el que provee las condiciones que a lo mejor por tomar esto
del manto babilónico, yo creo que Acán y la familia te han dicho, con esto nos aseguramos para el futuro. Claro. Sí, medir las consecuencias que eso iba a traer después. El oro que hay ahí tenemos suficiente para poder invertir en hacer una casa. O sea, pueden haber razones muy loables detrás de algo que tiene un precio, porque el manto babilónico tenía un precio, el oro que se encontró ahí, el lingote de oro, tenía su precio, pero, o sea, los precios no tienen que ver con los materiales. Cuando uno toma algo que no es que es del Señor y es exclusivo de Él, que eso estaba destinado para que Dios lo destruyera. Y estaba destinado para eso. Entonces, si yo lo tomo y me quedo con él, el Señor tiene que destruirme a mí. Claro. Porque yo me apropio de algo que está listo para ser destruido. Así que les recomiendo que lean este material, que yo les voy a dejar ahí un link para que ustedes lo descarguen. Uh-huh. Entonces, es lo mismo que sucedió con Eva, ¿te acuerdas? Cuando Eva vio el fruto que Dios le había dicho que no tomara, que lo deseó y tomó. 3 palabras. Vio, deseó y tomó. O sea que ella tuvo 3 niveles en los cuales ella podía haber dicho no. Uh-huh. Pero se dejó guiar por lo que Satanás le dijo. Así que nosotros necesitamos cuidar de que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente se cruce la soberbia, que está en nosotros, y la soberbia es parte de nuestra naturaleza, pero la soberbia no puede mandar en ninguno de nuestros actos, no puede. Pues de ahí nosotros prácticamente desaparecemos del mapa por mi propia decisión, uh-huh. no la decisión de Dios. La decisión de Dios es salvarnos, pero si yo no me quiero salvar, lamentablemente mi iniquidad se pondrá sobre mi cabeza y esa será la consecuencia. Así es. Oye, hay una comparación interesante entre Rahab y Acán, uh-huh. que también estaba en la lección. Por ejemplo, Rahab escondió a los espías en la azotea y Acán escondió el botín en el suelo. Rahab actuó con bondad hacia Israel, sin embargo Acán trajo el problema a Israel. Rahab favoreció la victoria por su fe. Acán provocó la derrota por sus obras. Rahab hizo un pacto con Israel. Mientras que Acán quebrantó el pacto de Israel. Y Rahab libró su vida y de su familia. Y Acán murió junto a su familia. Es terrible. Ahí está marcado los 2 caminos que... Los 2 caminos. Aquí están los 2 caminos, mi amigo. Aquí están los 2 caminos. Interesante que Acán formaba parte del pueblo de Dios. Así es. Rahab no formaba parte del pueblo de Dios. Llegó a abrazar el pueblo de Dios y Acán fue sacado del pueblo de Dios. Así es. Bueno, la emboscada redentora, que yo dije, no sé cómo estará el título esa. Emboscada redentora. Bueno, y ahora otra vez vamos a ahí para tratar de destruir lo que hay ahí, porque esa era la visión inicial. Esa era la misión. Pero ahora, de acuerdo con la supervisión de Dios. Claro, ¿cierto? Con la estrategia que tenía Dios con el pueblo. Y ahí, bueno, durante la noche se colocó una emboscada tras la ciudad. De madrugada el ejército se acercó ahí y fingió que huía de nuevo ante ellos. Y como Moisés alzó la vara, esa vara que simbolizaba la autoridad, para obtener la victoria sobre los amalecitas, ¿recuerdas? Uh-huh. A la orden de Dios, Josué levantó su lanza, seguramente una espada de hoz usada por los egipcios, y la mantuvo alzada hasta obtener la victoria completa. Se acuerdo con los relatos que ya me imagino que le leímos. Entonces Dios volvía a dar la victoria a su pueblo en el Valle de Acor. Acuérdate del Valle de Acor. ¿Qué dice Oseas 2.15? Gabriel. Oseas 2.15 dice: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de las tierras de Egipto. Oye, de la misma muerte, en realidad el Valle de Acor lo menciona allí porque allí donde lamentablemente Acán quedó sepultado junto a su donde familia. lo ejecutaron a todos.
Y de esa misma situación Dios va a levantar eh, una, una vida que no será jamás destruida, ¿no es cierto? Y nos abre a nosotros una puerta de esperanza enorme. Bueno, aquí yo aprendo en forma meridiana qué importante es apegarse a los principios de Dios y a la palabra de Dios. Y no olviden esto, menospreciar su palabra, no tomar en cuenta su nombre, eh, no es la alternativa para nosotros. Nosotros necesitamos ir en contra de ese pensamiento que en este momento es como una especie de filosofía de vida, como un estilo de vida del mundo, de que cada uno puede vivir de acuerdo como le parece. Y eso tiene sus consecuencias. Así es. Todo lo que vemos, la inmoralidad, todo el desorden que nosotros vemos, todo el caos que vemos en este momento en la sociedad, es porque nosotros no tomamos en cuenta el orden de Dios, los principios de Dios. Y es una mala idea. Así que Gabriel, Gabriel, Yo sé que nos está faltando algo, ¿no? no hemos dicho el versículo de memoria. A ver cómo es. Bueno, el versículo de memoria está en Jeremías 17:10. ¿Ya? No me lo aprendí mucho, la verdad, y tengo que pedir las disculpas al caso, pero dice, yo el Señor analizo el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno conforme a sus obras, si no me equivoco. Algo así creo que dice. Ay, Señor. Bueno, pero está bien. Dentro de todo. Es yo, Jehová. Exacto. ¿No? Yo, el Señor. Sí, que examino el corazón. El Señor es el que examina, no nosotros. Él conoce bien. Y dice, prueba la mente. Para dar conforme. ¿Conforme a qué? Para dar a cada uno lo que según conforme a las obras. Según sus obras, ¿no es cierto? Pero fíjate que yo vi el versículo anterior. El 9. El 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Wow. ¿Sabe por qué digo esto? Porque en realidad nosotros no debemos confiar plenamente en nuestro corazón y en todas nuestras inclinaciones. No. Por eso que se dice, yo pruebo el corazón, yo examino el corazón, yo pruebo la mente. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos tener en medio de nuestro corazón su presencia. Así es. Sus principios, para ser bien regulados, bien administrados. Que Dios nos bendiga. Oramos, Gabriel. Oremos. Santo Dios, bendice todo lo que hemos aprendido, especialmente la experiencia terrible, dura de Acán y su familia. Que nosotros no repitamos la historia. Que podamos nunca levantar la mano en contra tuya, Señor, sino tener la humildad de reconocer nuestros errores y poder enmendarlos de acuerdo a tu voluntad y también con tu poder. Gracias, Señor. Bendice a cada familia que representamos en el nombre de Jesús. Amén. Dele a la campanita. Suscríbase. Por supuesto, haga que esta familia vaya creciendo con el fin de compartir las bendiciones que Dios nos ha concedido y está concediéndonos. Muchas gracias por ver este video y que Dios les bendiga. Chao. Chao.